bienvenida a la sesión de hoy, que es la primera, como saben, de un ciclo titulado El arte en el siglo de las revoluciones y que conecta con algo que va a tener una presencia muy importante en el Museo del Prado a partir de la próxima semana, con la inauguración de la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910, una macroexposición que ocupa todos los espacios de exposiciones temporales del museo y que estudia, se ocupa del arte con contenido social, de vindicación social o de retrato social en ese tracto temporal que les acabo de mencionar. Como preámbulo, digamos, de esa inauguración, tenemos la primera conferencia hoy de un ciclo que lleva ese título, que ya les he dado, el arte en el siglo de las revoluciones, con diversos aspectos, ¿no? Sobre el debate cultural en España en el siglo XIX. Y a propósito también, y de una forma bastante enfática, de las vindicaciones políticas. Este ciclo lo dirige David García, de la Universidad de Murcia, profesor de la Universidad de Murcia, que también intervendrá, y lo inaugura el profesor Álvarez Barrientos del CSIC, ¿no? Y para dar algún detalle más sobre los contenidos del ciclo y quién lo desarrolla, ahora les hablará el profesor García López. Solo indicarles que vamos a tener también un ciclo de conferencias a partir del miércoles, dirigido por Javier Barón, que acompaña igualmente a la exposición, quizá de una forma más precisa, con descriptores de los contenidos propios de la exposición. Bueno, nada más, adelante. Muchas gracias, Javier. Lo primero es dar las gracias a Javier Arnaldo y al Centro de Estudios del Museo del Prado por la invitación para preparar este ciclo de conferencias. La verdad es que, como siempre, pues, como ustedes saben, el Museo del Prado está cubierto con toda una serie de actividades programadas por el Centro de Estudios, que tiene una labor importantísima para la divulgación dentro del Museo del Prado. Como bien decía Javier, este ciclo se conforma un poco alrededor de esta gran exposición que tendremos a partir del martes, que se inaugurará el martes. Se titula Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910, comisariada por Javier Barón. Nuestro ciclo, por lo tanto, se engloba alrededor, como digo, de esa exposición para, hablar de algunos aspectos relacionados con el arte y la cultura de esa segunda mitad del siglo XIX, y por eso lo hemos titulado Arte en el siglo de las revoluciones, el debate artístico y cultural durante el siglo XIX en España. Serán 4 conferencias, el 18 o 25 de mayo y 8 y 15 de junio, siempre los sábados a esta hora, como hoy a las 6:30. Serán, digamos, un repaso de 4 escenarios alrededor del arte de la época, que es un poco el escenario urbano, para ponerle un colofón físico de donde se producen digamos, problemas sociales en la época, donde cómo cambian además las ciudades y cómo las ciudades son representadas en las artes, fundamentalmente la pintura, pero no solo, la fotografía, etcétera, que es lo que hablaremos hoy. Después, el otro escenario periodístico, parlamentario, esos debates parlamentarios de la sociedad liberal, cómo se reflejan en la prensa y cómo se reflejan sobre todo en digamos, en los afiches y en los dibujos sarcásticos de la época. Después, en el escenario teatral, donde hay toda una serie de posibilidades críticas y de debates sociales en el escenario teatral, y después el último, el 15 de junio, el escenario propiamente artístico, cómo cambia, digamos, las artes y qué se reivindica de lo que tiene que ser el arte en esa época, ¿no? Las transformaciones o la revolución que se va a llevar a cabo en las artes. Para comenzar, como decíamos, este ciclo,
Hoy tenemos la oportunidad de contar con Joaquín Álvarez Barrientos, que es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Él ha trabajado fundamentalmente en la historia cultural e intelectual española desde los siglos XVIII hasta más o menos el siglo XX. Ha trabajado sobre muchos referentes, escritores, digamos, de la época, fundamentalmente, como digo, a partir del siglo XVIII, sobre Martín Sarmiento, Moratín, Marchena, Mesonero Romanos, Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además es un escritor bastante prolífico. Entre todos ellos, además, recientemente su último, o bueno, siempre con Álvarez Barrientos es mejor decir su penúltimo libro, está dedicado a una edición de José de Cadalso, un libro también fundamental para entender el siglo XVIII, que es una edición de Los eruditos de la Violeta, que acaba de publicar en los Clásicos de Castalia del año 2024, pero además ya realizó estudios que se han convertido en clásicos, como Los hombres de letras en la España del siglo XVIII, que ya publicó en el año 2006, o también algunos estudios realmente interesantes por ver un poco un punto de vista diferente de nuestra historia literaria, como podía ser El crimen de la escritura, una historia de las falsificaciones literarias españolas en el año 2014. Ha investigado y ha escrito sobre muchos temas, como digo, culturales y de intelectuales a partir del siglo XVIII, sobre los actores, los escenarios, etcétera. Pero hoy, sobre todo, nos iba a hablar de un tema relacionado con la conferencia de hoy y que también ha trabajado en algunos libros dedicados fundamentalmente al cambio urbano y al cambio de la ciudad, especialmente la ciudad de Madrid. Y he traído dos títulos, como el de Cultura y Ciudad, Madrid del incendio a la maqueta, 1701-1733, publicado en el 2017, o más reciente todavía, Maquetista y artillero, León Gil de Palacio, dedicado al creador de la magnífica maqueta de Madrid que pueden ver en el Museo de Historia de Madrid, muy reciente, del año 2022. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por venir a darnos esta conferencia que se titula La ciudad del siglo XIX, arte y política. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia aquí hoy por la tarde, un sábado, y también a los que puedan estar contemplándonos desde sus pantallas en su casa. Y, por supuesto, pues gracias tanto a David como a Javier por sus amables palabras, que en el fondo no son más que un compromiso para mí. En efecto, el siglo de las revoluciones. Quería dar también, las gracias a Paloma Málaga, porque es una de las personas con las que los que estamos aquí hablamos para gestionar nuestras conferencias, nuestros PowerPoint, nuestras dudas, y ella nos soluciona con una gran amabilidad y una gran eficacia. Así que vaya un recuerdo también para ella. Tienes un buen plantel, Javier, en el centro de estudios. Bien, como decía, el siglo de las revoluciones, y en efecto me voy a centrar en ese periodo, el siglo de las revoluciones, pero también el que llaman o llamaron en algunos momentos siglo de los banquetes, sobre todo a ese periodo que va de las últimas décadas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, el periodo en el que se inician algunas de las que después se han llamado vanguardias tradicionales. Es un periodo en el que se centra también la exposición, la magnífica exposición de Javier Barón, un periodo que responde a muchas dinámicas sociales, muchas dinámicas políticas que están confluyendo no solo en España, sino en toda Europa, en gran parte del mundo. Y desde el punto de vista estético, que es en lo que más me voy a ir centrando, desde el punto de vista estético es un problema que tiene que ver con la ampliación del canon.
Si vemos la historia de la cultura mundial, la historia de la cultura española, desde luego, y de cualquier otro país, lo que podemos constatar es de qué manera, a medida que pasan los siglos, los temas que se tratan y las perspectivas que se tratan se van ampliando. Es como si la censura fuese rebajándose y como si los autores, pero también el público, fuese pidiendo, requiriendo nuevos temas y nuevas perspectivas, nuevos detalles que puedan dar mejor la respuesta a las grandes preguntas de aquellos que leen y de aquellos que miran obras de arte, ¿no? Que intentan simplemente explicarse, simplemente no, es algo más complejo que simplemente, intentan explicar qué pasa a su alrededor y qué les pasa a ellos mismos. Es un proceso de ampliación, como digo, de temas que en esta época de finales del siglo XIX, tiene como núcleo que recoge todas estas tendencias que están intentando abrirse a nuevas formas, el debate sobre el naturalismo, sobre el realismo y el naturalismo, que se da en literatura, se da en arte, se da también en filosofía, se da en la moral, se da en muchos aspectos de la realidad del siglo XIX. Es un intento de salir de unas teóricas y de unas preceptivas y de unas poéticas que estaban marcadas por el decoro, ese concepto que nos decía qué teníamos que representar en el arte. Y en el arte había que representar la naturaleza. Sin embargo, ya desde el siglo XVIII comienza a haber un cambio importante en el concepto de imitación y se va a pasar de imitar lo abstracto, ese concepto de la naturaleza, concepto abstracto, se va a pasar más a representar la realidad y se va a pasar a representar el aquí y el ahora, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. De hecho, hay un escritor del siglo XVIII que titula una de sus grandes obras La literatura de lo que pasa entre nosotros, porque está dándose cuenta del giro fundamental que se está dando en la estética de la época. Bien, pues lo que sucede en estos años finales del siglo XIX es una continuación de esto que estoy señalando, ¿no? Hay toda una ampliación de temas, una ampliación de perspectivas, se introduce el mundo de la prostitución, se introduce el mundo laboral, se introduce el mundo de la enfermedad y los pintores pues, van a presentarnos obras como esta, de las lavanderas de Madrid, en Manzanares, que habían tenido ya cierto eco, las lavanderas y el hecho de que fregaran y lavaran la ropa en el río, a lo largo de la historia, desde el siglo XVII en adelante. Pero la perspectiva había sido más bien una perspectiva amable y no una perspectiva de crítica social como es la que vamos a encontrar en estas obras. El gran cuadro de Cutanda, que se conserva aquí en el museo y que se podrá ver también en la exposición, es un ejemplo magnífico de esta ampliación de temas y de esta nueva manera de entender el arte. El arte, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que tiene que exponer? ¿Qué es lo que tiene que explicar el arte? Pero, por ejemplo, este otro, que parece continuación del cuadro anterior, una consecuencia de lo que sucede al hacer una huelga. El asilo es otro de los temas aparentemente tabú que se va a tocar nuevamente y que se va a tocar de una forma muy intensiva, porque si está habiendo cambios políticos, está habiendo también nuevos discursos, como el discurso higienista, un discurso que se impregna absolutamente entre los intelectuales de la época, entre los escritores también. Lo cierto es que en este momento, en el siglo XIX, ser escritor y ser político viene a ser lo mismo. Creo que es Mesonero Romanos el que dice: se hicieron literatos para ser políticos. Es una manera de llegar hasta la vía pública, hasta la vida pública. Y
estos discursos higienistas van a producir también cambios, transformaciones en la ciudad, en las casas y llegando el tiempo, pues toda una política de casas baratas, pero bien, yo evidentemente no voy a hablar de eso porque no me salgo del periodo que me toca hablar. Aquí tenemos La Loca, otro gran cuadro, otro gran tema que tenemos el Quijote, evidentemente, el gran loco, el loco feliz, pero esta es otra manera de entender el tema, un tema que se va hablando también no solo de lo que quiere decir ser loco, sino de cómo tratamos la enfermedad, quiénes somos los que no estamos locos, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner 2 o 3 textos, no muchos más, de Benito Pérez Galdós, que es coetáneo de estos cuadros que acabo de mostrar, para ver que también en la literatura se está produciendo esta denuncia de asuntos que tienen que ver con nuevos temas y con la ampliación de perspectivas y de detalles que antes, por el decoro, por el concepto del decoro, que invade gran parte de nuestra realidad artística y social, quedaban fuera de la imitación artística, de la representación artística. Este es un texto que podía colocarse al lado del asilo o colocarse al lado del cuadro sobre La Loca. Es un momento en que él describe, este solo es un fragmento, dedica más espacio, claro, a hablar del sanatorio, del manicomio de Leganés, del que todos ustedes habrán oído hablar en algún momento. Y aquí tenemos otro fragmento de esa misma novela en la que nos cuenta de qué manera viven los niños o algunos niños, los niños de ciertas clases social. La infancia fue otro de los asuntos que se incorpora de forma muy decidida, con todos los discursos que tienen que ver con la renovación de la educación, al arte y a la literatura, también a la escultura, a la música, en fin, incluso hay hasta ópera social, de manera que se va incluyendo en todas las manifestaciones de la realidad estética. Este fragmento es interesantísimo por muchas razones. No me voy a extender demasiado, pero por un lado, seguramente tengan ustedes, al leer las primeras líneas, les habrá sonado, habrán reconocido los ecos cervantinos de Rinconete y Cortadillo, un poco de la picaresca también. Más abajo, cómo sobrevivir recogiendo como los traperos. La figura del trapero va a ser fundamental en la estética y en la teorización estética del siglo XIX. Nos va a llegar de Francia el trapero literario como el elemento que recoge fragmentos de la realidad, aquello que se desecha, y estoy entrando poco a poco en el tema central de mi intervención, y con esos fragmentos construye su trabajo. Y más abajo todavía, cómo sobreviven gracias a el favor vendido de los militares que viven en Palacio. Pero quiero volver a las primeras líneas, porque aquí se hace pasar un niño por el hijo de una de las mujeres que piden a la puerta de la iglesia, y quiero apuntar solamente el asunto, un tema fundamental, que es el de la mendicidad como profesión. En el siglo XIX, todos estos escritores, Pardo Bazán, Galdós, Valera, Pereda, los grandes, Clarín, etcétera, nos van a dejar grandes testimonios, grandes ejemplos de la mendicidad como profesión. Pero en el fondo no están haciendo más que continuar un asunto que ya desde la Edad Media, del que ya desde la Edad Media tenemos testimonios. Era relativamente frecuente quebrar los brazos o las piernas de los recién nacidos para que pudieran tener ya un medio de vida al ir creciendo y poder pedir con su brazo tullido, etcétera, etcétera. Esto daba también lugar a la falsa mendicidad, a los que aparentemente estaban tullidos, pero se encontraban sanos. Y lo vamos a encontrar también en las novelas del siglo XIX de esta época.
Este fragmento, que es el último de los fragmentos literarios que traigo a colación, es interesante porque, entre otras cosas, Galdós, que como saben tocaba el piano, también pintaba, tenía una gran sensibilidad artística y además de ser periodista, cronista parlamentario, fue periodista y cronista de arte, tenía una sensibilidad estética muy fuerte. Y las primeras páginas de su novela, esto es el comienzo de Misericordia, las primeras páginas de su novela son una feroz crítica a esta iglesia de San Sebastián, que es la iglesia donde está además la cofradía de la novena, que es la cofradía de los actores. Y lo que hace, que también me parece del mayor interés, es una lectura político-social de un objeto artístico, que es el edificio. De tal manera también que se entre por una puerta o se entre por la otra, nos vamos a situar en un lugar, en un espacio distinto de la ciudad. Vamos a pertenecer a un grupo social, a un ámbito social, o vamos a pertenecer a otro ya, el de la burguesía, el de las tiendas, que es la parte de la Plaza del Ángel, o vamos a pertenecer a toda la parte de lavapiés, de embajadores y el extrarradio de los desmontes, que él también conocía, porque, como saben, era un escritor que, a diferencia de otros, caminaba, paseaba la ciudad y sus alrededores y conocía bien aquello de lo que después iba a hablar. Aunque, si uno lee a Galdós y se ha leído textos anteriores del mismo siglo XIX, se da cuenta de qué manera tan sabia mezcla aquello que observa con lo que ha leído, con la memoria, que además ejerce una influencia bastante notable sobre el lector, porque el lector reconoce no solo aquello que ve, sino también aquello que le suena por lo que ha leído. Bien, por tanto, literatura, arte, naturalismo, debate para ampliar temas a final de siglo. Pero hay que tener en cuenta que esto no surge de la nada, no surge ex nihilo. Voy a poner algún ejemplo aún más anterior, pero quiero hacer énfasis en que gran parte de lo que sucede en las décadas finales del siglo XIX ocurre porque antes sucedieron las revoluciones de 1848. Aquello que se llamó la primavera de los pueblos, esas revoluciones que sucedieron en diferentes países de Europa, que se acallaron, que se aplacaron, que muchos pensaron que habían fracasado, sin embargo son el germen del desarrollo de los movimientos obreros, de las organizaciones obreras. Es el año 1848 del Manifiesto Comunista, con su comienzo famoso de "Un fantasma recorre Europa". Es un año tan importante que el mismo Galdós dedica un episodio nacional a ese año, titulado Las tormentas del 48. Bien, lo que comienza ahí eclosiona a finales de siglo y continúa después. Como ha dicho David, yo me he dedicado y todavía me dedico a asuntos del siglo XVIII, es como un vicio. Y quiero a menudo reivindicar ese siglo maltratado por la crítica, maltratado por la política, maltratado por casi todo el mundo, como si fuese un siglo antiespañol, cuando fue uno de los siglos más españoles que se conocen, más españoles en el sentido de que fue un periodo que, por ejemplo, dio nombre al siglo de oro. Si hoy hablamos de siglo de oro, es porque el siglo XVIII nombró a ese periodo como siglo de oro, valorándolo, no criticándolo. Es decir, defendiéndolo frente a ataques de otras potencias. Pero bueno, no me quiero ir por ahí, que si no me despisto. Lo que quiero ahora, con estas dos imágenes, es señalar ejemplos de lo que teóricamente he dicho al principio, cómo hay un cambio en el concepto de imitación de lo abstracto a lo concreto y a lo cotidiano.
Y este tapiz de Goya del año 86 coincide con un momento, a partir del año 84, en que Carlos III y sus gobiernos están cambiando las ordenanzas municipales para la construcción de andamios, para indemnizar a los obreros en caso de accidentes, tomando conciencia social, y Goya lleva esa conciencia social al arte. Y al mismo tiempo, esta otra obra es anterior, 1770 aproximadamente, no se conoce la fecha con precisión, El arte de las putas o Arte de putear, se conoce de las dos maneras, de Nicolás Fernández de Moratín, el padre del famoso Leandro. Es otro caso de ampliación de tema. Antes tenemos La Celestina, antes tenemos el libro de Buen Amor, otros textos fascinantes de orden erótico, pero aquí hay cambios importantes por las cosas que cuenta Nicolás Fernández de Moratín, que sabe de lo que está hablando porque era un gran putero. Y sabemos que era un gran putero por sus diarios. En esto su hijo continuó la tradición familiar. También por sus diarios y demás, no me invento nada. Gracias a este texto, además, podemos tener una visión diferente de la ciudad, porque aparte de que en El arte de las putas introduce toda una serie de novedades respecto de cómo en la época se veía el cuerpo, cómo se trataba el cuerpo, y bastante dosis de didacticismo sobre aspectos salubres a la hora de tener sexo con prostitutas. De hecho, cuenta, y es una de las partes más divertidas del libro, cuenta la historia del preservativo y quién lo inventa, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, nos habla de la ciudad. Y nos habla de la ciudad desde la perspectiva del entretenimiento, vamos a decirlo así. Y nos zonifica la ciudad según las especialidades de las prostitutas, que parece que estaban acogidas en zonas, según aquí cerca, en las verjas del Jardín Botánico, parece que había bastante tráfico sexual. Pero bien, no me quiero... Solo quería señalar este pequeño punto de reivindicación del siglo XVIII como un momento también de inflexión importante, inflexión estética y también social. Y señalar que los políticos borbónicos y los gobiernos borbónicos hicieron mucho por el país. He estado mostrando una serie de obras importantes, obras artísticas importantes, pero yo a partir de ahora me voy a centrar en la ciudad, en cómo se representa la ciudad y en cómo la ciudad también influye en la representación de los procesos sociales, de las dinámicas sociales. Y lo voy a hacer no ya con grandes cuadros y grandes obras, sino con textos periodísticos y textos costumbristas y con estampas y grabados también costumbristas. Y me voy a centrar sobre todo, puesto que soy el primero, puedo excusarme en que estoy preparando el terreno a los que van a venir después, me voy a centrar sobre todo, aunque me voy a mover, pero me voy a centrar sobre todo en el medio siglo, desde los años 30 del 19 en adelante, pero básicamente en esa época. Y voy a intentar mostrar de qué manera la ciudad es espacio de cambios, la ciudad muestra lo social cotidiano y la representación de la ciudad muestra también todos esos cambios y cómo poco a poco se va construyendo una ciudadanía que no es la ciudadanía legal o la ciudadanía estatal, sino una ciudadanía que últimamente se ha llamado ciudadanía de las cosas, que tiene que ver con el compromiso de los individuos con su entorno, el compromiso o con la falta de compromiso de los individuos con su entorno, con los objetos
que utiliza, con las costumbres, por supuesto, con sus rutinas y con aquello con lo que se identifica. Pensemos que después de nuestra familia, la calle, el barrio, es el primer espacio que nos da alguna identidad. Pensemos que la calle es la civilización de la carretera, que la calle crea clases sociales, grupos sociales. Quizá hoy no seamos tan conscientes de ello porque podemos movernos de unos barrios a otros, pero en esta época, desde luego, era muy claro cómo el espacio, aunque había movilidad social, evidentemente, pero como el espacio, el primer espacio pequeño, el de tu calle, el de tu barrio, creaba estas identidades y estas pertenencias a una ciudad o a un espacio, a un lugar cotidiano. La reflexión sobre la calle en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX va a ser fortísima, fortísima, porque está cambiando no solo su urbanismo, sino que está cambiando también el uso que se hace de la calle. Y se está además teorizando desde el punto de vista político. Recordemos el Barón de Osman, pero recordemos, por ejemplo, a William Morris. En Inglaterra, William Morris es el socialista utópico que está pensando en la calle socialista, una calle sin mendigos, una calle sin dinero, pensando que al no haber dinero se puede llegar a la igualdad. Pero se puede pensar al revés, el dinero también puede llevar a la igualdad. Quiero decir con esto que la calle se está teorizando muchísimo y que algunas de las imágenes que voy a mostrar ahora son un ejemplo de cómo desde lo cotidiano, desde lo aparentemente casual y sin importancia cotidiano, se está también mostrando esta teoría, esta representación de la ciudad, esta civilización de las cosas. Pero también, por supuesto, desde la continuidad histórica. No podemos olvidar que los ciudadanos pertenecen a un lugar que se puede llamar Madrid, que se puede llamar Londres, Barcelona, como sea. Y esos lugares, esas ciudades, han ido teniendo una construcción imaginaria o más o menos realista a partir de una serie de textos a veces históricos, otras veces textos legales y otras veces textos que intentan hablar de la vida en las ciudades. Y aquí traigo a colación unos poquitos, pero muy importantes, del siglo XVII, que después han tenido mucha importancia a la hora de la construcción tanto de la historia literaria como de la historia de la cultura española y desde luego también de la historia de Madrid. Y los traigo a colación porque después los recuperaré de alguna manera, porque en el siglo XIX se da de una manera diferente a como sucede en el siglo XVIII una identificación con valores, con estéticas del siglo de oro, porque se piensa que el siglo de oro es el siglo que representa a España, lo mejor de España y lo mejor de los españoles. Y son valores que se van a intentar asumir, reproducir, aunque hay críticos, evidentemente. Larra, por ejemplo, es un gran crítico de esta idea de identificar lo español con las costumbres del siglo de oro, pero no va a ser lo más característico. Bien, entonces, bueno, aquí tengo otra imagen. Otra idea, otra línea de construcción y de continuidad de la ciudad es el concepto del misterio. Misterio que en principio aparece en París, el primer misterio es el de París, y después es una fórmula que se copia en todas las capitales europeas, hasta en Moscú, en todas partes hay misterios, con grandes éxitos, se repiten y llegan, bien, como ven ahí, hasta el siglo XX con los misterios de Madrid de Antonio Muñoz Molina.
dejo esta parte literaria, histórica de lado y vuelvo entonces a la idea de la representación de la ciudad desde imágenes costumbristas y sobre todo también a la hora de mostrar de qué manera la ciudad es también un lugar de celebración. Esto es importante por un motivo fundamental, porque hasta el siglo XIX la ciudad, si había sido un lugar de celebración, lo había sido por motivos reales, por un nacimiento de una infanta o de un infante, porque entraba el rey en la corte, porque el rey iba, o quien fuese de la familia real, iba de palacio a Atocha, había un itinerario, una carrera, y la celebración era el uso de la ciudad, la ocupación de la ciudad, era por un motivo muy concreto. En el siglo XIX esto va a desaparecer y nos vamos a encontrar con que se puede hacer un uso celebrativo de la ciudad por otras razones. Por ejemplo, en este caso, 1881, si les pregunto qué calle es, no van a saber, creo, decírmelo. ¿Lo pregunto? No, no lo pregunto. Yo tampoco lo sabía cuando vi por primera vez la imagen. Bien, es la calle del Príncipe, 1881. ¿Qué están celebrando? Están celebrando el aniversario de la muerte de Calderón de la Barca. Los fastos por la muerte de Calderón, por el centenario de Calderón de la Barca, fueron enormes y fueron compartidos por la masa de la sociedad, pero también fue una celebración política, evidentemente. Llegaba desde arriba con cierta polémica entre la oposición y la no oposición para ver quién se quedaba con la imagen de Calderón de la Barca. De hecho, se puede decir que el año 81, se trabajó mucho, se supieron muchas cosas sobre Calderón, pero si hay que resumir el año de celebración, se puede resumir sencillamente en una historia de apropiación. ¿Qué partido político, progresista o conservador, consigue quedarse con la imagen de Calderón? Porque Calderón de la Barca, a pesar de que al final y a la postre ha quedado como un aburrido autor de autos sacramentales y de comedias pesadísimas que representa lo español, Calderón de la Barca en realidad es grandioso. Calderón de la Barca es uno de esos escritores proteicos que tiene diferentes registros, que tiene sus comedias divertidas, que es crítico también con los Felipes, con el tiempo de Felipe IV, etcétera, etcétera. Y ahora precisamente la Compañía Nacional de Teatro Clásico está haciendo una campaña estupenda en ese sentido de releer y reinterpretar la figura de Calderón maltratada por los eruditos y por los historiadores de la literatura, que han hecho un Calderón carca y absolutamente reaccionario, cuando no lo era en absoluto. Hoy están pensando que incluso es un autor más importante que William Shakespeare, y yo no les voy a llevar la contraria. Bueno, a lo que voy. La ciudad celebrativa, esta iluminación tan importante, tan bonita, pensemos que aquí están también el Teatro de la Comedia y al final de la calle, en la Plaza de Santa Ana, el Teatro Español. Esta iluminación está pagada por los vecinos, está pagada por los comerciantes. Es decir, no es el gobierno el que... Es una iluminación en la que participa la población, participan los ciudadanos. Y tengo aquí esta otra imagen que es también con el mismo motivo, el año 81, la celebración, pero esta vez es el Ayuntamiento de Madrid, lo que ahora llaman el edificio histórico, en la plaza... se me ha ido el nombre de la plaza. Gracias. En la plaza de la Villa, ven la iluminación, los faroles, las luminarias, pero pensemos también algo más. Pensemos, bueno, y además vean esta figura que está aquí, que es un salto en el tiempo,
que es un mosquetero del siglo XVII, y otros que hay por allí están colaborando también, porque hubo procesiones, hubo gremios que colaboraron, en fin, hubo toda una serie de fiestas y disfraces, naturalmente. Pero iba a decir que pensemos que venimos de vivir en lo oscuro. En este momento, 1881, va habiendo más iluminación por gas, se va introduciendo la iluminación por la electricidad, pero son pocos, evidentemente, los que tienen esta iluminación. Son pocas zonas de la ciudad las que tienen iluminación con farolas y demás. De hecho, los escritores costumbristas están continuamente hablando de esto, de cómo del sereno, de la figura del sereno que amplía su territorio porque se van colocando más farolas. Entonces, iluminar con bombillas, iluminar con luminarias, es algo extraordinario, porque hasta no hacía tanto uno iba por la calle a su casa o a donde fuese, acompañado, si tenía un criado, con una antorcha. Y como saben, a la entrada de los portales estaba el apagantorchas para no quemar el resto de la casa. De modo que la ciudad también se abre a esa celebración en la que van a participar no solo con un motivo real, sino también con otros motivos con utilización política, sin lugar a dudas, pero se abre el espectro. En el año 81, Calderón de la Barca. En el año 82, Santa Teresa de Jesús. En el año 92, el descubrimiento de América. En el año 1905, la publicación de la primera parte del Quijote. En el 15, la segunda parte del Quijote. En el 16, la muerte de Cervantes. Época de los banquetes, también. Época de celebraciones. Bien, pues la ciudad va a tener este lado, como digo, este lado celebrativo, pero también la ciudad se va a ver como un peligro no solo para los que llegan de fuera, sino también para los que están dentro. La ciudad es un espacio de pretendientes. Hay mucha gente que viene de fuera a mejorar su suerte. La ciudad, por otro lado, la ciudad te hace libre porque es anónima. Luego habrá algunas imágenes, es interesante ver cómo se representa a los individuos aislados, solos, no en masa, no en sociedad, aislados. El concepto del peligro, que ya se acuña en el siglo XVII, se va a recuperar de un modo distinto en el siglo XIX y se va a hacer de una forma que no es exclusivamente española madrileña. Pequeño paréntesis. Cuando se habla de cultura y literatura y arte costumbrista, se suele pensar, y se repite insistentemente, que es una estética y una manera de hacer nacional, conservadora y nacionalista. Yo discrepo. Creo que es bastante conservadora, bastante nacional también, porque está hablando de lo que pasa en el país, pero es un movimiento europeo, es un movimiento común a Europa. Es algo que está sucediendo que en realidad tiene su origen en Inglaterra y que de allí pasa a Francia y de Francia ya se extiende por España, Italia, Portugal, pasa por supuesto a América. Entonces, digamos que es la realización nacional de un movimiento cosmopolita, de un movimiento europeo. Y digo esto porque, aunque habitualmente se emplea la estética, el arte, la literatura costumbrista para hablar de cómo somos o cómo éramos, a menudo muchos de los tipos que se están presentando como característicos del país o de la ciudad están en otros lugares también, están en otros países. Si acudimos a un texto como Los españoles pintados por sí mismos, publicado en 1843, que es una colección de tipos españoles,
nos lo creeremos. Pero si vamos a los franceses pintados por sí mismos o a los ingleses pintados por sí mismos, nos vamos a encontrar con que el 90% de los tipos son los mismos, porque es un movimiento, el costumbrista, que está dando respuesta a la burguesía, a los cambios burgueses del siglo XIX, y está presentando a estas novedades y a los tipos que van poco a poco desapareciendo. Bien, entonces, estas imágenes que son imágenes grabados, publicados en el Semanario Pintoresco Español, una de las revistas más importantes del siglo XIX español. Esta es del 1839, las que van a venir después no voy a decir las fechas, pero me estoy moviendo pues eso, entre el 39 y 1850 aproximadamente. Pretenden dar la imagen de la ciudad, la imagen de asuntos nuevos. La frescura del Prado. Estamos en el Paseo del Prado y nos encontramos, como ven, ante un grupo que está sentado, hablando cómodamente, manteniendo una tertulia, un grupo más o menos de burgueses. Piensen que el Paseo del Prado estaba dividido, no con marcas claras, pero sí de una forma consabida, en zonas. El salón del Prado era, como su nombre indica, la parte más cotidiana, pero para los que eran de buena clase social, que era como si estuviesen en su salón, en su espacio. Aquí las no sé, ¿alguien me ha dicho algo? Aquí las sillas se alquilaban, en fin. Y lo que está pasando es que van con un nuevo sistema de riego y ensucian a los que están en la calle. Encontramos otras imágenes iguales en Francia, por ejemplo. Esta imagen se titula Pasar a tiempo. No tiene que ver con el famoso agua va. El agua va dejó de verificarse en los años 60, 70 del siglo XVIII, aunque se sigue repitiendo por intereses que la ciudad estaba sucia y la gente tiraba el agua. Pero es interesante esta imagen porque está denunciando todavía una actitud y está denunciando, fíjense en el cartel, el bodegón, cómo está escrito. Está denunciando precisamente esta manera analfabeta, en principio, de comunicar. Pero piensen también que mucha gente que no sabía leer miraba y sí sabía reconocer, precisamente por esa grafía, que había ahí. Hay toda una literatura que se inicia en el siglo XVIII de denuncia de la mala escritura de carteles en la ciudad y llega hasta el siglo XX. Hay un documental que les recomiendo, extraordinario, son solo 20 minutos, que se titula Paseo por los letreros de Madrid, 1968. El director son Martín Patino y García Sánchez. Y es un documental hecho a base de mostrar, por un lado, los carteles de las calles, pero por otro lado, carteles de comercios, carteles de empresas, etcétera, etcétera, y mostrar, en cierto modo, cómo va cambiando la ciudad, cómo se zonifica también la ciudad e incluso cómo se repiten algunos carteles mal escritos que yo he podido documentar ya en el siglo XVIII. Se siguen repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, escribir callos y caracoles con K, en ambos casos. Callos y caracoles escrito con K. Pensemos que mucha gente no sabía leer, en efecto, siempre se insiste en que el analfabetismo era alto, pero pensemos también que existía algo valiosísimo como era la lectura en grupo. Y la lectura en grupo era algo que servía
además de para informar, servía para discutir, para compartir opiniones, para crear opinión pública, que es fundamental en la creación de la modernidad y en la creación de un Estado que va a ir teniendo una masa más o menos crítica. Pues bien, esos que no sabían leer, sin embargo, sí sabían reconocer determinadas palabras que estaban juntas o mal partidas con sus sílabas. Bien, perdonen, pero me he ido del asunto por el bodegón. Pero bueno, esta otra, el asunto de la prostitución, ¿lo hemos visto? No lo hemos visto porque había pensado poner alguna imagen, pero al final no la puse. La prostitución, aquí está claramente expuesta en el Semanario Pintoresco Español, una revista para las familias, está abriendo el espectro de los temas a los que poder hacer frente. Las estrategias para robar. A la izquierda, no se ve muy bien, a la izquierda es un grabado de Daumier, es lo mismo. Uno le está robando al otro con la excusa de que son viejos amigos, aunque no se conoce, y cuando se han separado, pues le falta la cartera o le falta el reloj, que es algo parecido a lo que le está sucediendo al individuo del medio de la imagen de la derecha. Esta guerra canina, tan actual hoy, muestra otra vez aspectos de incivilidad y aspectos de civilidad en la ciudad. Y atiendan a la esquina, porque luego voy a decir dos palabras breves sobre la importancia organizativa de la esquina. Bueno, casi las estoy diciendo ya. Este otro, parece que es algo anecdótico. Quiere ser educado y se pone perdido con el agua del canalón. Sin embargo, responde también a una política de reforma de ordenanzas municipales para hacer nuevas canalizaciones, para que cosas como esta no sucedan. Otro peligro de Madrid, los inconvenientes de las tertulias a la puerta de la calle. Este es un ejemplo claro de cómo no terminan de aclararse los espacios públicos y los espacios privados. Todavía, en esa época y hasta el siglo XX, en determinados lugares no muy populosos se han hecho tertulias a la puerta de casa, a la puerta de la casa. Si no, se hacían en la cocina. Cuando llegaba el verano se salía a la calle. Pero aquí nos encontramos con un momento en el que lo público y lo privado están tocándose. No hay diferencia entre dormir en la calle, hablar, mostrar las medias colgadas de la ventana. Es un momento también de cambio. Este es interesante también porque habla de la mirada. Inconvenientes de embelesarse mirando. Y les hablaba de cómo se presenta a los individuos. Podríamos pensar que solo se refiere a te despistas y te caen tejas. Pero hay muchos más ejemplos en los que los individuos están apartados, están solos. Estos artículos, estas imágenes iban acompañadas de otros artículos. Por ejemplo, hay varios titulados El transeúnte. Y esto, para nosotros hoy, no significa nada. Somos transeúntes. Pero en este momento están teorizando sobre el ciudadano que camina por la calle, que va solo, que no es conocido y que para ser alguien tiene que ser mirado y tiene que ser conocido. Están hablando del anonimato de la ciudad, están hablando de la soledad de la ciudad. Como dije, la ciudad, es un dicho alemán, la ciudad nos hará libres. Nos hará libres porque nos permite ser anónimos. Y en estos momentos se repiten una y otra vez estas representaciones de individuos más o menos ensimismados. Se va a hablar, en otro sentido, esto no me voy a meter ahora porque también lo matizo bastante, del famoso flaner de Baudelaire, del flaner de Balzac, después teorizado por Benjamin, pero pensemos que tanto Balzac
como Benjamin, como Heine, que también teoriza sobre el flanel. Cada uno lo explica de una manera diferente. Y después llega Benjamin y le da también un significado bastante amplio, y después llegan los que utilizan a Benjamin y lo utilizan como un tópico sin más importancia. Pero lo interesante es cómo estos individuos se dan cuenta de que hay un personaje nuevo en la ciudad, que es el transeúnte, título que se repite en bastantes trabajos, que hasta el mismo Galdós, cuando escribe algún artículo costumbrista en alguna de estas colecciones, él no lo llama el transeúnte, lo llama aquel. Y es también sumamente interesante leer cómo esos individuos solitarios, anónimos, ajenos, encuentran un sentido si son conocidos, y encuentran un sentido cuando se unen en algún motivo por alguna cuestión social, como por ejemplo esos cuadros que hemos visto al principio. Ya no son individuos anónimos, son sociedad, pueden ser masa, también se diferencia entre masa, público, sociedad, son evidentemente conceptos distintos. Incluso hay algunas imágenes y algún artículo del transeúnte coincidiendo con el año 1848, ese año de las revoluciones, y ese año que en España se está debatiendo sobre la conveniencia o no de que haya sufragio universal. Se está debatiendo sobre que el hombre, ese hombre, individuo, transeúnte, pueda formar parte también de una comunidad más general. Bien, las esquinas, como les decía, puntos ciegos, puntos de confluencia. No todas las civilizaciones tienen esquinas, no todas las civilizaciones organizan sus ciudades como las organizamos nosotros. Y las esquinas tienen un valor importante organizativo a la hora de caminar, a la hora... bueno, pensemos en los argentinos cuando hablan de las cuadras, están hablando de las esquinas de las cuadras, ¿no? De los bloques. Bien, la ciudad se representa y se hace mucha crítica de la modernidad. Voy a ir terminando. Se hace mucha crítica de la modernidad, crítica de los procesos civilizadores, crítica del socialismo, crítica a Proudhon. Proudhon aparece continuamente criticado una y otra vez. Si leemos a Baudelaire, por ejemplo, el pintor de la vida moderna, y otros textos, también encontramos esta crítica antimoderna de la modernidad, y lo mismo va a pasar con Balzac, con Villiers de l'Isle-Adam, con Joao do Rio, con muchos españoles, por supuesto, también. Y todos estos autores, además, van a compartir otra cosa. Van a compartir la fascinación por las tiendas y por los escaparates. Representar, imaginar, poner escenas en los periódicos que representan tiendas y que representan escaparates es una novedad extraordinaria, que va acompañada también, por supuesto, de los correspondientes artículos que hablan sobre las tiendas y que hablan sobre los escaparates. Y van a ser entendidos como muestras de la nueva civilización, del progreso, pero se van a entender también de una forma moral crítica, porque la gente, no todo el mundo, tenía dinero para poseer algo que amaba, que deseaba y que veía brillar en un escaparate. Y para poseerlo va a hacer cualquier cosa. De la misma forma que la gente aficionada a los toros vendía hasta el colchón para ir a la plaza de toros, pues estos escritores cuentan casos de dudosa moralidad para conseguir aquello que se ve en los escaparates. El escaparate va a ser el nuevo semblante de la ciudad y tiene que ver nuevamente con la iluminación. Al iluminarse las ciudades, al tener farolas, la calle es más segura.
con lo cual se puede también pasear por la noche y se puede y se debe iluminar el escaparate por la noche, que es un atractivo, y se empieza a suceder entonces la batalla entre unos comercios y otros por llamar la atención del paseante, del posible consumidor. Joao de Río va a hablar de que estos escaparates son los blasones de los comerciantes, los blasones de los tenderos, porque los identifican. Evidentemente, es un cambio extraordinario en la forma de hacer publicidad. Pensemos que el siglo XIX es también el siglo del vapor, el siglo de la electricidad, pero es el siglo de la publicidad. Se le conoce así numerosísimas veces. Y la cantidad de textos que tenemos sobre los gritos de Madrid, saben que era esa manera de anunciar diferentes objetos. De pasar de eso a poner los carteles en las esquinas anunciando novedades teatrales, novedades literarias, literatura gris con edictos, etcétera, etcétera, a tener anuncios en la prensa, anuncios en los ómnibus, pero también anuncios en los escaparates. Es un cambio brutal. La prensa de esta época se llena de imágenes como esta o como esta otra, que me parece una imagen maravillosa, de el público interesado por conocer el último número del Museo Universal. Cada vez que la empresa Gaspar y Roig, que era una empresa fortísima editorial, que publicaba libros y también periódicos y revistas, cada vez que sacaba una novedad, la ponía en su escaparate y el público acudía en masa para ver lo que allí se estaba publicando. Es algo que estaba pasando también fuera, que ya pasaba antes. Esta imagen de 1802, si se dan cuenta, es también una librería, la librería Martinet, en la que el público está atento, está aprovechando para todo, porque no me voy a poner a deletrearles qué pasa con cada personaje, pero cada personaje tiene su historia. Es la sociedad del espectáculo, evidentemente. Y aquí tengo algunos pequeños fragmentos de Antonio Flores, uno de los que dedica un artículo a los escaparates, que los entiende como esa forma moral a la que ya me referí hace un momento, pero también esta fascinación por la luz, esta fascinación por el cristal y el hierro, que como saben viene de Inglaterra, viene del año 55 con la exposición, o el 51 con la exposición universal, el Palacio de Cristal, el Crystal Palace de John Paxton, que después se clona como un ejemplo del progreso urbano, del progreso tecnológico. De manera que Antonio Flores nos va a hablar de las calles como si fuesen andenes iluminados, andenes brillantes, andenes metálicos. Aquí tengo otro pequeño testimonio que tiene que ver con la variedad de la oferta que había en los escaparates. Fíjense en la fecha, 1853, pero el texto de más abajo, de Ricardo Sepúlveda, es sumamente esclarecedor. A finales del siglo, 1886, se vale de las tiendas de los escaparates para hablarnos de la existencia de Madrid. Este libro, La vida en Madrid, es un libro maravilloso, un libro que nos da unas estampas de la ciudad, porque además era un grandísimo escritor, y llegas a imaginar muy bien con su escrito lo que está describiendo. Pues bien, como digo, la fascinación por el escaparate, la fascinación por las tiendas, naturalmente la galería o los pabellones que vienen también de Francia y que están mostrando un cambio fundamental en la ciudad, pero un cambio también fundamental en la manera de comerciar. Este es el precedente de los grandes almacenes, de las galerías Preciados, del Corte Inglés. Son tiendas también de lujo que concentran
en su espacio los negocios y que además a veces también tenían cafés. Como saben, en Madrid ya prácticamente no queda nada, algún eco de estos pasajes por cerca de la Puerta del Sol, pero hubo muchos que el mismo mesonero Romanos potenció cuando volvió de París en un viaje que hizo 1843 y antes, le pareció que era una solución estupenda para poder ir de tiendas sin tener que pensar que llovía, que hacía calor, etcétera, etcétera. Estabas protegido. Aquí, en esta imagen, el artículo describe la galería y es interesante porque en un momento en el que se está debatiendo además sobre cuál es la arquitectura que identifica a la nación, hacen una crítica al tipo de adorno que lleva la galería. Es un adorno francés. Entonces, el autor de la noticia considera que habría sido mucho más interesante reproducir algunos de los estilos de las arquitecturas españolas y no copiar siempre lo extranjero. Estas galerías las estudió Carlos Ambricio con su habitual perspicacia y nos están mostrando, como he dicho, cómo está cambiando el semblante de la ciudad, la manera de vivir en la ciudad y también el concepto de negocio. Y voy a ir terminando ahora de verdad, porque me estoy pasando. Otra de las maneras que quería traerles a colación para mostrarles cómo se manifiesta la ciudad son las aleluyas. Las aleluyas eran pliegos grandes con 48 escaques y contaban de todo, vidas, historias de España, biografías, vidas de santos, de bandoleros, las había sobre vicios y virtudes, las había sobre Madrid, etcétera, etcétera. Les hablé antes de los españoles pintados por sí mismos. Como tuvieron mucho éxito como libro, se reprodujeron también como aleluyas. Las aleluyas nacen en la Edad Media como pequeñas tarjetas religiosas, llevaban la palabra aleluya o alguna imagen religiosa y se utilizaban en las procesiones. De hecho, también se pensaba que tenían un uso sanitario, sanador, porque los que estaban enfermos de anginas las hacían bolas y se las comían, pensando que esto les iba a curar. También tuvieron un uso menos religioso, un uso más profano, porque tenemos noticia de que se utilizaban también para ligar en las profesiones. Pero poco a poco fueron llegando a esto, a estas imágenes que cuentan algo. Lo interesante es que, a pesar de que siempre se ha dicho que iban dirigidas al público analfabeto, el público más pobre, estas aleluyas las leía todo el mundo. Tenemos testimonio. Julio Caro Baroja, Pío Caro Baroja, comentan que ellos las leían, las tenían en casa. Y era una forma extraordinaria para difundir todo un saber que puede llegar a ser común. Un saber que, gracias a estas imágenes, llega a cualquier esquina del país, a cualquier cocina, a cualquier sitio. Y si tú no sabes leer, vuelvo a repetir, sabes ver y tienes a alguien que te lee lo que figura debajo de la viñeta. Solían ser siempre estas mismas estructuras, una viñeta y unos cuantos versos abajo que explicaban lo que se representaba. A veces, normalmente se piensa que las imágenes completan el texto. En estos casos solía ser al revés, los textos completaban las imágenes. Y vean la primera, cómo recupera la idea del peligro, de los peligros de Madrid. Una aleluya sobre el general Juan Prim, una vez asesinado en la calle del Turco, en la calle Marqués de Cubas hoy. Según Pérez Galdós, el asesinato de Juan Prim es, como él dice, la mayor tacha de la historia contemporánea de España. Esta es mucho más reciente, esta es del siglo XX, pero ven que llegaba a todo, llegaba hasta el aspectos críticos de la vida nacional. Pero lo interesante es eso, que van desarrollando
valores, van desarrollando creencias, van desarrollando un imaginario común que se expande por toda la ciudadanía. Dos imágenes nada más y termino. El viaje aerostático de Modesto Lafuente. Modesto Lafuente publica este librito, casi un folleto, en 1847. Está escribiendo, Modesto Lafuente fue un genio, está escribiendo la historia de España. Una historia de España que, de la misma forma que las aleluyas, va a servir para construir el imaginario de la historia de España. Y digo esto porque la historia de España, en muchos volúmenes, va a encontrarse en todas las casas de gente pudiente y no tan pudiente. Y su manera de construir, de relatar la historia de España, va a ser la que asuma la gran mayoría de la población. Al mismo tiempo está escribiendo un texto costumbrista, crítico costumbrista, que se llama Teatro Social del siglo XIX. Y este viaje aerostático podía formar parte de este teatro social. Lo utiliza para hablar de Madrid, para criticar Madrid, y lo hace para criticar Madrid desde un punto de vista político. Él y Tirabeque, que es su criado, están flotando con el globo por Madrid. No sé si se verá bien, pero se puede reconocer la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y al fondo el Palacio Real. Están viajando con el globo, en la cesta del globo, y ven que revolotea al lado un papel. Entonces se aventuran, cogen el papel y resulta que es el discurso de la corona a la apertura de las Cortes, que ha ido volando. Entonces, esto es lo que le sirve, esto es lo que le sirve a Lafuente para hacer una crítica de la política. Y una crítica que es muy actual, porque habla de cómo los políticos no cumplen sus promesas, de cómo retrasan decisiones que pueden interesar a la población, pero a ellos no. En fin, va haciendo toda una serie un repaso, ¿no? Y es interesante también señalar que se vale de un sistema moderno para hacer crítica. Es verdad que desde finales del siglo XVIII, bueno, nos podemos retrotraer a Leonardo da Vinci, pero es verdad que desde finales del siglo XVIII ya hay experiencias aerostáticas, ya hay viajes en globos, ya hay paracaídas, etcétera, etcétera. Pero los cepelines llegan a finales del siglo XIX. Pero él se está valiendo de una tecnología moderna para atraer al lector y para mostrarle su crítica de la sociedad madrileña, de cómo está cambiando o no la ciudad. Y en este sentido se vincula con otros viajes anteriores y se vincula también con un texto que he mostrado al principio, que es El Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo es algo parecido a esto. Es un viaje por Madrid, por el Madrid de Felipe IV, que realiza el Diablo Cojuelo, Cleofás, con un estudiante, y que hace Vélez de Guevara para justificar que sus personajes vuelen por el cielo madrileño, por el precioso cielo madrileño. Pues utiliza la tecnología que él tiene en ese momento más moderna. Hace lo mismo que Marcial Lafuente. Marcial Lafuente, ese es el torero, que Modesto Lafuente. ¿Qué hace Vélez de Guevara? Se sirve de la magia y de la astrología, lo más moderno que tiene en ese momento, y consigue viajar por encima de Madrid. Bueno, y ahora sí que es verdad que ya termino con esta imagen que es la ultimísima. Empecé mostrando una serie de cuadros canónicos, ortodoxos, con una estética muy determinada sobre la sociedad del fin del siglo XIX. Esto es una imagen producida, la imagen de un texto titulado Madrid subterráneo, del que es autor Antonio Flores, un escritor hoy desconocido, muy interesante y muy triunfador en su época, que escribió un libro titulado Ayer, hoy y mañana.
Lo publicó entre 1863 y 1864. Bien, esto es del final, 1864. Es el mañana de la sociedad española. Entonces él imagina cómo va a ser en la sociedad en 1899. 1899. Es una distopía tremenda, porque Flores es también un crítico de la modernidad y sobre todo de algunos aspectos como la publicidad, a la que dedica muchísimo espacio. Incluso se inventa, en este mañana del siglo XIX, se inventa lo que llama el árbol de la publicidad, que es una máquina con ramas que va soltando publicidad según se le demande. Entonces, en este Madrid subterráneo se imagina que hay dos ciudades, la que está por encima y la que está debajo. Claro. Los que están debajo nunca salen a la parte de arriba, prefieren la parte de abajo. Lo que es el Madrid subterráneo se organiza a base de grandes bóvedas que se comunican por trenes de alta velocidad. No los llama así, pero es eso, trenes de gran velocidad. Es una ciudad que está llena de tiendas, llena de lujo, llena de publicidad. Dice, hay publicidad hasta en los tejados de los techos de los trenes, de los ómnibus, en todas partes, ¿no? Y se imagina que es el verdadero futuro, que el Madrid de arriba, que tiene ya la Puerta del Sol, y esto a lo mejor a los urbanistas de ahora les sirve de algo, la Puerta del Sol ya es circular totalmente, no es tan amorfa como era, es circular totalmente, tiene algunas torres, porque para comunicar la parte de arriba con abajo hay torres, con ascensores, y se da cuenta, sin embargo, de que el futuro está abajo. Pero no es el futuro bueno, no es el futuro mejor. De hecho, él piensa que es un nuevo infierno de Dante. La modernidad, los procesos civilizadores, la publicidad, la electricidad, porque el ayer es el siglo de la fe, el hoy, que es 1850, es el siglo del vapor, 1899 es el siglo de la electricidad. Entonces, este progreso, mal, no nos va a llevar a nada bueno. Y es como él termina su libro, mostrando que, una distopía, mostrando que el futuro que nos espera no es muy halagüeño. Y es interesante, la imagen es muy simple, porque los ilustradores de estos textos anticipatorios no tenían mucha imaginación, pero no era solo en España. Cuando vemos otros textos de otros países, tampoco que sean muy allá. Las novelas de Julio Verne llegan más tarde, entonces, pero bueno, lo tenemos ahí, y lo interesante es ver que en 1864 está presentando un futuro, una crítica del futuro, una crítica antimoderna. Solo 4 años después, Fernández de los Ríos, en 1868, va a publicar El Madrid del futuro. No, el futuro Madrid. Y es una visión totalmente distinta de la idea de progreso, como mejora, de conseguir una ciudad que avance, una ciudad que sea más vivible, que sea posible para todos y que sea una ciudad habitable. Bien, pues ya no me enrollo más y solo quería mostrar con estas imágenes secundarias, estas imágenes que muchos desprecian como un arte menor, como algo costumbrista, como algo rancio, mostrar que desde lo anecdótico, desde lo pequeño, desde lo que parece superficial, se puede mostrar y se ve muy bien cómo era el carácter de las épocas. Nada más.